hablar de los sangrados uterinos anormales. A ver qué vamos a hacer, qué podemos hacer en atención primaria antes de derivarlo, además de luego los criterios de derivación a ginecología. En el principio me gustaría decir cuál es la definición de sangrado uterino normal. Ya la sabemos, pero bueno, la variación aguda o crónica del ciclo menstrual normal, ya incluyendo tanto cambio en el volumen del flujo menstrual como en la frecuencia, regularidad, duración. También lo definimos como el spotting intermenstrual, que es el sangrado entre ciclos. Así también lo definimos como el sangrado antes de la menarquía o después de la menopausia. Aquí he querido poner el esquemita este que pone lo normal, lo que dura la menstruación. Bueno, ya lo sabemos, pero 4 días en la media, el 28, siendo normal entre 21 y 35, muy importante. Y la cantidad 35 mililitros, me parece poco, pero más de 80 ya sería menopausia. Bueno, ya explico. Las alteraciones del ciclo menstrual. Explico aquí, con referencia a lo de la duración, frecuencia, regularidad, cuáles son los nombres que se le dan a las diferentes alteraciones del ciclo menstrual. La amenorrea, bueno, sangrado mayor a igual a 6 meses. La oligomenorrea, cuando son ciclos largos, mayor a 35 días. La polimenorrea, ciclos cortos, siempre menores de 21. La hipermenorrea, aumento de la cantidad. La menorragia más importante, el sangrado menstrual abundante, tanto mayor de 80 mililitros como mayor de 7 días. Es tanto abundante como en volumen como en duración. Pero es un intervalo de duración normal, de 21 a 35. La metrorragia es la pérdida de sangre, pero ya no es menstrual, pero viniendo del útero siempre. El spotting entre ciclos. Y la menorragia posmenopáusica siempre tiene que ser ya a partir de 12 meses, después de que no estén en perimenopausia, que ya sabéis que muchas veces están ahí con trastornos anovulatorios porque están llegando a la menopausia, pero tiene que ser 12 meses en la menorrea para considerarlo menorragia posmenopáusica. Pues bien, he querido, este esquema habla de la etiología según la FIGO, de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Me ha gustado poner este esquema porque habla tanto de las causas estructurales como las no estructurales, y las estructurales son las que, digamos, se verían con imagen o histopatología. La primera es decir, los pólipos, que son bastante frecuentes. Tengo que decir que de la frecuencia y prevalencia después hablaré un poco más, pero que solo se ha visto en el medio hospitalario. En el medio de atención primaria hay pocos estudios que hablen de la incidencia y prevalencia de las diferentes etiologías del sangrado uterino anormal. Entonces los pólipos, decir que sí, tanto endometriales como endocervicales son bastante frecuentes, pueden ser tanto benignos como malignos, y bueno, la frecuencia es lo más relativo. La adenomiosis es un trastorno ya que aumenta con la edad, es decir, tanto de los pólipos como de la adenomiosis, que pueden coexistir con los leiomiomas o también llamados miomas o fibromas, y a veces pues eso crea confusión. El leiomioma o fibroma también es un tumor benigno, es bastante frecuente. Y bueno, decir que muchas veces los leiomiomas crecen rápido, a veces se confunden porque crecen rápido no quiere decir que sean malignos, y hay mucha confusión ante eso, incluso entre las pruebas complementarias que mandan los ginecólogos. Bueno, esto no me incumbe mucho, pero que hay mucha confusión entre leiomioma y leiomyosarcoma, a veces ni los diferencian. Y luego la malignidad, pues esto, hablar del cáncer de endometrio, que es uno de los tumores más frecuentes en el mundo occidental, en las mujeres. Y también hablar, pues bueno, del leiomyosarcoma, que ya he hablado, el sarcoma de ovario ya es muy poco frecuente. Y esto en cuanto a las causas estructurales. Y luego ya en cuanto a las causas ya no estructurales, digamos, más funcionales, tendríamos las alteraciones de la coagulación
pacientes que toman coagulación crónica o antiplaquetarios, también los que padecen la von Willebrand. En cuanto a difusión ovulatoria, tendremos varios trastornos que se dan a difusión ovulatoria, como puede ser, por ejemplo, una anormalidad es que puedan dar amenorrea, que puedan dar un sangrado muy corto y muy poco espacio de tiempo y muy poquito de sangrado. También hablaríamos de las alteraciones de la ovulación en relación con, o sea, fisiológicas, como puede ser la lactancia, ya la perimenopausia, el embarazo, ya que sería menorrea total. Y endometrial es cuando ya tenemos un sangrado cíclico prolongado, pero que prolongado en el tiempo, que no sabemos qué causa es. Entonces ya sospechamos un endometrial. Y iatrogénico puede ser que pacientes, por ejemplo, que lleven el DIU, también pueden ser pacientes que lleven el fumar, también puede influir en el sangrado menstrual, en el sangrado uterino anormal. Y otras causas no clasificadas, pues podríamos llamar, bueno, tendríamos que ver ahí, por ejemplo, pacientes que toman anticonceptivos, que no se sabe cómo los toman, por ejemplo. Otras causas, bueno, las relacionadas con el embarazo, son muy importantes, después hablaré de esto, pero es muy importante descartarlo como diagnóstico inicial en la atención primaria, lo primero embarazo, sobre todo en la edad reproductiva. Pues bueno, sangrado uterino anormal puede dar la amenaza de aborto, el embarazo ectópico, la placenta previa. Luego, otras causas ya relacionadas con enfermedades sistémicas o fármacos podrían ser los anticoagulantes, anticonceptivos, ya he hablado, hormonas tiroideas, antipsicóticos, el DIU que ya he dicho, tamoxifeno, eso es lo más importante. Y las enfermedades sistémicas, bueno, desde una diabetes mal controlada hasta una enfermedad hepática avanzada, hasta el hipotiroidismo, hipertiroidismo, el SOP, que también traería la difusión ovulatoria, la hiperplasia adrenal, la hiperprolactinemia, todo esto serían enfermedades sistémicas que también podrían dar sangrado uterino, así las más relevantes. La frecuencia, como ya he dicho, es que no se ha estudiado mucho en la atención primaria, así que no puedo tampoco hablar. Y la hemorragia genital extrauterina, bueno, también se ha visto que la hemorragia genital puede ser no solo del útero. Entonces sería, por ejemplo, del cuello uterino, pólipos, neoplasias, infecciones, tanto en la vagina como en la vulva. Tanto en la vagina también neoplasias, traumatismos, infecciones, vaginitis infecciosa, y en la vulva también neoplasias, traumatismos, infecciones. Así como más. Entonces, como ya he dicho, la incidencia y prevalencia de los diferentes diagnósticos etiológicos no está estudiado en primaria, solo son los estudios hospitalarios los que se han visto, entonces no he puesto mucho. Solo se sabe que, bueno, las mujeres en edad reproductiva pueden tener sangrado uterino con una prevalencia de hasta el 30%, pero en cambio en atención primaria, por ejemplo, pues menorragia se lo consultan un 5%. Las adolescentes menorragia pueden tener hasta un 37%. Y de los diferentes diagnósticos, como ya he dicho, no. En menorragia, por ejemplo, no se vieron estudios. Ya de toda la introducción me gustaría hablar ahora de qué hacemos cuando tenemos una paciente en nuestra consulta con sangrado uterino anormal. Lo primero, bueno, la gravedad. Hay que descartar que sea grave, que sea un sangrado agudo, que tenga inestabilidad hemodinámica, bueno, ya sabes. En el caso que descartemos la gravedad, por ejemplo, de esto, descartar el embarazo con una prueba de beta-HCG. Y también, en segunda parte, esto es lo primero, y en segunda parte ya identificar cuadros tumorales o graves. Esto ya más sería, la primera parte sería un poquito más en la edad reproductiva, siempre descartar el embarazo, y en la segunda parte ya, siempre en la posmenopausia, siempre tenemos que descartar los tumores. Aquí también tenemos un poco de complicación para esto porque tanto los signos como los síntomas que se han estudiado tienen muy poco valor. Incluso el patrón de sangrado tendrá un riesgo que nos servirá de poco para orientarnos en nuestro diagnóstico. El sangrado posmenopáusico es el único que tiene 1,8 de ratio,
pero como he puesto allí, solo ocurre en un 0,2% de las mujeres, o sea que tampoco nos va a ayudar mucho esto del patrón de sangrado. Adentrándome ya en el diagnóstico, ¿qué es lo que voy a mirar? Pues lo primero que voy a mirar va a ser la edad. ¿Por qué? Porque la edad nos va, también lo he dicho antes, pero nos va a orientar que sea la etiología de la patología. Por ejemplo, ya mujeres mayores de 30 años, pues ya hay que estar ahí al loro un poco de que sea un tumor. Sin embargo, la frecuencia entre 30 y 49 años va a ser 1 de cada 500. Y como segundo ítem importante en el diagnóstico, vamos a evaluar que haya o no ovulaciones. En los sangrados ovulatorios van a ocurrir más en la edad reproductiva y los no ovulatorios, que suponen el 20% de los casos, en los extremos de las edades. Como ovulatorio ya sabéis que va a ser un ciclo regular y va a tener la mujer los síntomas típicos de la ovulación, del síndrome premenstrual, todo. En cuanto a aquí en el diagnóstico, creía oportuno poner esta tabla de los factores de riesgo de cáncer endometrial porque siempre hay que descartar ante este sangrado uterino anormal a partir de los 30 años, como ya hemos visto, es muy importante descartarlo. Bueno, la edad avanzada va a influir entre de la menopausia, la edad de estreno menopausia tardía y menarquia precoz, el más entre todo esto, el síndrome de ovario poliquístico, el que tendría un riesgo más, y la obesidad. Y bueno, el cáncer de colon también, los tumores no se sabe, y la historia familiar de cáncer tampoco. Y el tratamiento con tamoxifeno también bastante. Esta tabla es bastante importante que la tengamos en mente aunque luego tiene un valor predictivo bajito, pero bueno. En cuanto a la historia que hay que realizarle a un paciente que venga por sangrado uterino anormal, lo primero, he puesto este esquema porque primero separa lo que es la anamnesis y después ya el examen físico, la exploración física. Bueno, cómo es la regla, cuál fue su última regla, cuándo fue la menarquia, cómo es en plan de, ya lo he dicho, como en frecuencia, regularidad. Después si hay algún síntoma que nos haga sospechar alguna anemia, la historia sexual y reproductiva, síntomas asociados con la regla como el dolor y luego algunas cosas que nos lleguen a pensar, algunos síntomas, signos que nos lleguen a pensar en enfermedad sistémica, por ejemplo el aumento de peso, un SOP, la acantosis nígrica, un síndrome de Cushing. Historia familiar de coagulación, pues por ejemplo el antecedente de enfermedad tromboembólica. Bueno, lo social siempre ya sabemos, el contexto social es muy importante, el fumar, he dicho que también influye mucho en el sangrado uterino. El examen, en cuanto al examen físico, decir que no se ha visto en primaria ningún examen físico que nos ayude tampoco a orientar en la toma de decisiones clínicas. Yo lo he puesto ahí, que es lo que nos puede un poco el índice de masa corporal, bueno, la palidez de la nena, el índice de masa corporal en el SOP, la palpación de la pelvis, bueno, es que ninguno nos va a ayudar. Luego estas son las pruebas, bueno, la resonancia, el ultrasonido, la estereoscopia. Entonces, viendo todo esto, nos hacemos la pregunta que qué es lo más útil para explorar en mi paciente que consulta por esto. Bueno, la metrorragia posmenopáusica, como siempre, hay que derivarla, siempre. En el 80% de los casos se presenta así el cáncer de endometrio. La edad también es muy importante explorar, ya lo he dicho, cuanto más edad, más probabilidad de neo de endometrio. Los síntomas ovulatorios que nos van a desviar el camino hacia un lado u otro. Sangrado poscoital nos puede ayudar a descartar un cáncer de cuello, pero es poco frecuente, o sea que tampoco tenemos... Bueno, en busca de la enfermedad sistémica, como ya he dicho, y los síntomas de la anemia.
Las pruebas que pido, un poco así de resumen que puedo pedir. Bueno, como ya he dicho inicialmente, siempre descarto embarazo, sobre todo de nada reproductiva, si no, si está en menopausia, ¿no? Derivo. Y el hemograma cuando haya un sangrado uterino que veamos muy excesivo. Posteriormente, ya según lo que nos vaya contando, cómo responde, pues ya vamos a pedir una TSH sospechosa de alguna alteración tiroidea, hemograma, coagulación, biopsia de endometrio, y bueno, esto ya se encargaría más bien gine, ecografía y histeroscopia. Y bueno, ya estoy entrando en la última parte que hablaría ya del tratamiento. Quería ir un poquito a poner los objetivos. Bueno, los objetivos siempre van a ser, bueno, que mejorar la calidad de vida de la mujer, reducir el sangrado, corregir la anemia si hay, evitar cirugía, a veces en sangrado anovulatorio, contracepción simultánea, todo esto son los objetivos más. Voy a hablar mejor del tratamiento ya directamente. Lo he querido dividir en tratamiento de sangrado uterino según sea anovulatorio o ovulatorio, aunque son parecidos. En todos los grupos de edad, el bioliberador de menogestrel, con difusión ovárica. En adolescentes, mujeres o mujeres menores de 35 años y sin riesgo de neoendometrio, el ACO combinado con el pinilestradiol de 35 o la famosa progevera, acetato de medroxi progesterona, 10 miligramos 10 durante 10-15 días. Esto será, cuando controlemos la pérdida, habrá que mantenerlo 2 ciclos más. Sabéis que la progevera siempre se inicia entre el día 15 o 21 del ciclo. Y después, cuando son ya mujeres que son adolescentes o menores de 35 años, pero con una anovulación recurrente, con factores de riesgo de neoendometrio, o cuando son mujeres mayores o igual a 35 años, si el endometrio es normal, los ACOs y la progevera, y si en cambio hay atipia, ya solo se pondría o la progevera o el DIU. También decir que la cirugía ya se va solo reservar cuando ya no haya respuesta al tratamiento, o bien cuando ya tengamos una atipia o una adenocarcinoma ya establecido. En la atipia, como ya he dicho, se puede, digamos, si la mujer quiere mantener anticoncepción, o sea, si quiere tener hijos todavía, podríamos mantener un gestágeno. Pero en cuanto quiera ya, pues le podremos hacer ya la histerectomía. El sangrado sangrado uterino normal ovulatorio, ya tendremos dos focos, tanto los hormonales, que sería la progevera o el DIU, pues se ha visto que el DIU es mucho más eficiente que la progevera, el DIU Mirena siempre, de menogestrel, y en los no hormonales, pues bueno, los AINES, el ibuprofeno, naproxeno, ácido mefenálico. No he visto que haya evidencia de que alguno sea más importante que otro, más efectivo, o sea que por eso no me quiero ir. Y el tranexámico, la ensefibrin, que ya todos conocéis, hasta 2 cada 8 horas, no se le pone a todos, de los días 1 a 5 del ciclo. Ya voy terminando, hablando ahora de los criterios de derivación. Siempre derivaremos, como ya he dicho, sangrado uterino normal en mujer postmenopáusica, o que tenga unos factores de riesgo de cáncer endometrial, sangrados de origen desconocido o las que son ya en hemorragia anemizantes. Un sumario de evidencia que he encontrado recomienda que ante estos síntomas, ante unos síntomas de la hormona, que aquí los expongo, aunque tengan pocos valores predictivos para cáncer, habría que derivar. Sangrado intermenstrual, cambio brusco de intensidad, sangrado postcoital, dispareuria o dolor pélvico. Bueno, dice que aunque tengan bajo valor, habría que derivar. Y bueno, y la urgencia de la derivación, ya sabéis, si es normal, preferente, va a depender de, bueno, si está inestable hemodinámicamente siempre. Y que sospechemos una neoplasia, bueno, lo que estamos diciendo todo el tiempo. He querido poner esta tabla que habla de la derivación en ginecología, porque bueno, habla un poco de lo que es que hay que derivar y el tipo de derivación. Hablar un poco de lo que está, de los sangrados uterinos. Bueno, siempre la optimización diagnóstica y terapéutica siempre hay que derivar a ginecología, cuando no tengamos diagnóstico claro, cuando no tengamos respuesta al tratamiento. Urgencia que hospitalaria, bueno, inestabilidad. De forma preferente la menorragia postmenopáusica, muy importante, lo digo mucho porque
es importante. Y bueno, ya normal, pues la hemorragia uterina, como por ejemplo con hemoglobina menor de 10, aunque no, sin repercusión hemodinámica, cuando tenga repercusión ya. Y esto sí, lo más importante en relación a nuestro tema, que habla también de todas las derivaciones. Este es el último esquema antes de las conclusiones. Me ha gustado ponerlo porque habla de, es lo mismo, de según la edad o la etapa que se encuentre la mujer, se harán unas cosas u otras. Bueno, el de los extremos, voy a hablar un poco de los extremos. En la menarquia se hará una historia y un examen físico. Si es una metrorragia leve sin anemia, pues se va a tranquilizar a la paciente. Si no es así, pues lo que se hará, se puede hacer un estudio de coagulación, establecer el diagnóstico diferencial y luego derivar. En cambio, en la posmenopausia, siempre derivar, obligado. En la perimenopausia, si no tiene factores de riesgo y la línea endometrial, hemos visto en una ecografía que le hayamos mandado, que es menos de 3 milímetros, y le podemos poner un tratamiento que si responde bien, si no, derivar. Y luego ya en la edad reproductiva es la que tiene un poco más lío. Siempre descartar el embarazo, después también la ingesta de fármacos, la historia y el examen físico, y si es una metrorragia con una hemoglobina mayor de 10 y además tiene un sangrado cíclico, bueno, pues podríamos tratarlo nosotros, según si tiene deseo gestacional, si no lo tiene, siempre teniendo en cuenta que si no responde a los 3 o 5 ciclos, habría que derivar. Y en el caso de que no tenga un sangrado cíclico, pues habría que derivar. Cuando no ocurre todo lo que he dicho, que haya una metrorragia leve con hemoglobina mayor de 10, no, hay una historia sin sospechar enfermedades sistémicas y no haya ingesta de medicamentos, por ejemplo, tenemos que ver descartar el embarazo, bueno, eso ya lo he dicho. Si lleva un DIU, ver cuáles son las otras causas que pueden dar el sangrado, o si no, tratar con AINE o tranexámico. Tiene respuesta ya, cambiar el otro DIU o retirada, descartar ya enfermedades sistémicas porque ya lo estamos sospechando. Y si hay una hemorragia intramenstrual con la ACO, ya también sabéis que hay que verificar que no tome ACO de baja dosis de estrógeno. Y esto ha sido un poco general de todo lo que... Y ya entre las conclusiones, bueno, un poco todo lo que he dicho. Se desconoce la prevalencia de las diferentes causas, el abordaje inicial siempre, la edad reproductiva, fértil, descarto embarazo. Siempre en nuestra consulta de atención primaria intentamos descubrir, identificar los signos de alarma que nos hayan a sospechar algo potencialmente grave o más bien maligno, pero hay mucha controversia, ¿no? Se intenta identificar, pero la evidencia nos deja un poco así, con lagunas. La estrategia diagnóstica inicial ya he dicho, la edad y las ovulaciones. La utilidad de los síntomas, he dicho también que es escasa, sangrado poscoital orienta a patología cervical, pero que tenga cáncer es bastante infrecuente. La probabilidad es bastante, la metrorragia posmenopausia, aunque sea mínima, siempre derivar. El sangrado uterino es relativamente frecuente y debilitante, que va a repercutir en los costes sanitarios. Esto es importante, a veces todos los sangrados uterinos coexisten con los fibromas, con los famosos miomas, aunque parece que la relación no está muy clara, o sea que tampoco podemos achacarlo. Lo de el diagnóstico, la etiología de los sangrados uterinos según la clasificación de la Valcoin nos ayudará a un diagnóstico preciso y luego ya establecer el tratamiento correcto, la opción del tratamiento correcto. Y bueno, siempre el tratamiento va a ser individualizado y teniendo en cuenta, pues ya sabéis, evitando la repercusión en la calidad de vida y teniendo en cuenta el deseo gestacional, la psiquiatría anticoncepción, eso es lo más resultante. Y ya, la bibliografía. Muy bien.